Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este video de repaso. Vamos a ver por el día de hoy lo que es más relevante en referencia a los arreglos y las matrices. Los arreglos unidimensionales, asimismo como también los de más de una dimensión o dos dimensiones, tienen que cumplir con ciertas características. Primero, que son finitos, tienen un tamaño determinado, un n, están ordenados, eso quiere decir de que están indexados, tienen un índice por el cual se puede acceder a ellos, y son homogéneos, quiere decir que son todo el mismo tipo de datos. Entonces, algunos elementos a considerar relevantes es que partimos desde la posición cero, que sería esta, a la posición K, que sería esta, donde si el arreglo es de tamaño n, hay que tener en cuenta que nuestro K va a ser igual al n-1, ¿ok? Partimos bajo esa premisa. No se nos puede olvidar eso porque es esencial y básico. Ahí tenemos un ejemplo en el cual se definió un límite de tamaño 10. Recordar que se va a utilizar para declarar e instanciar nuestro arreglo. Eso quiere decir de que tenemos que tener cuidado de que el tamaño que vamos a utilizar para dar la memoria a nuestro arreglo sea positivo. Luego se hace el recorrido, se solicita un valor que es guardado dentro de esa posición, se recorre posición por posición y luego el segundo bloque estamos mostrando el contenido, ¿ok? Del arreglo. Este código, como muchos otros códigos, se encuentran disponibles siempre ahí en ese link. Por ende, importante que los puedan descargar y probar para que entiendan cómo funciona conceptualmente cada uno de los elementos que estamos revisando. En el caso de las matrices es muy parecido, pero en este caso de dos dimensiones tenemos que en su declaración usa un n y un m, por ende el recorrido sería de 0 a n-1 y de 0 a m-1. Y nuevamente ahí tienen el ejemplo donde hacemos el recorrido de las filas y las columnas, porque las matrices se recorren fila-columna. ¿Puede ser recorrida columna-fila? Sí, lo cual implica que tendría que hacer un cambio en el manejo de los índices. Uno de los secretos y clave para manejar correctamente arreglos de una o más dimensiones no es preocuparse del contenido que esto tiene. El contenido son valores que tienen que tener cierto comportamiento estándar bajo la lógica del negocio. Lo que sí no tiene que importar aprender y entender es cómo se comportan los índices dentro de nuestro problema que estemos solucionando. Los arreglos compactos se dicen aquellos arreglos que sus datos están todos agrupados, están todos pegaditos. No hay null ni datos inválidos entre medio. Son muy buenos en el sentido de que al tener los datos agrupados me evitan recorrer colecciones completas para hacer búsquedas en el caso de que las colecciones no estén llenas. Por ejemplo, cuando vamos a eliminar en un arreglo compacto, hay que tener un valor nulo, puede ser también numérico, y en el numérico hay que definir dentro del problema cuál va a ser ese valor no válido. Luego podemos hacerlo a través de un pelibro o una variable última. Identificamos cuál es la posición que queremos eliminar y se ejecuta el borrado. En este caso el borrado es lógico, no es físico, a menos que esa posición sea reemplazada. Entonces, tenemos dos formas de hacerlo, con pelibre y última posición. En el caso de pelibre, lo que sucede es que me va a indicar, las dos son variables de tipo entero. En el caso pelibre parte en 0 y me indica cuál es la primera posición libre dentro del arreglo. Por ende, parte en 0 porque la primera posición libre dentro del arreglo es la 0 cuando está vacío. Y así va aumentando de pelibre más o va disminuyendo pelibre menos cuando se elimine. En el caso, y ahí vemos un ejemplo, el ejemplo es que tenemos un arreglo de tamaño 3 y agrega 3 elementos, por ende pelibre aumenta 3 veces y luego yo recorro siempre hasta pelibre porque sé que hasta ahí hay datos. ¿Okay? Muy cómodo, muy cómodo al recorrer, se vuelven muy rápidos los algoritmos.
Última posición, también denominada ult algo, da lo mismo lo que el ult que vamos a marcar, generalmente se le coloca el nombre de la colección. A diferencia del pelibre que marcaba el primero libre, este marca el primero ocupado. Por ende, cuando se crea el arreglo, se inicializa con -1. Entonces, de esta forma va a tener marcado el último posición. Si nos damos cuenta en el ejemplo, el recorrido aquí es hasta menor o igual, a diferencia de lo que hacíamos con pelibre, que era estricto, porque llegábamos hasta el anterior al primer libre. Acá llegamos hasta el último que sí está realmente ocupado. En el caso de los arreglos a puntero, partamos del problema de que si tenemos muchos atributos dentro de nuestro struct, lo que va a suceder es que el problema se complejiza cuando queramos hacer movimientos sobre ello. Entonces, para no tener esa complejidad, lo podemos transformar y aplicamos arreglo de puntero, donde en cada casilla, en vez de tener el struct directamente con los datos, almacenamos punteros hacia los structs que se encuentran en memoria. Y con eso podemos mover fácilmente el contenido que se encuentra dentro del arreglo. Ahí tenemos el ejemplo de una implementación que vamos a tener 5 personas metidas en un arreglo. El arreglo va a ser de punteros a struct tipo persona. Y dentro del proceso lo que se va a hacer es que el primer paso es asignarle memoria a nuestro arreglo. Ojo, memoria al arreglo primero. Luego de eso se pide perdón, la memoria del arreglo se dio acá. En el caso que el arreglo también fuese dinámico, tendría que hacer otro asterisco y darle la memoria con un malloc. La memoria que está acá es la del struct nuevo. O sea, si vamos al dibujito, le estoy dando memoria a esto. Pero todavía no lo estoy enlazando, todavía no tiene esa referencia ahí. Entonces, generamos ese struct nuevo, llenamos todos sus datos. Nosotros en clase ya hablamos sobre esa nomenclatura que está ahí. Lo guardamos en nuestro nuevo struct llamado nueva. Y luego de eso hacemos la asignación. Estamos diciendo, en esa posición, que es manejada a través del for, guarda la nueva que acabamos de hacer. Luego vuelve a iterar, empieza el for de nuevo, se vuelve a declarar, por ende se borra la variable anterior, pero no se pierde, debido a que yo hice esta asignación. Entonces, si yo tengo esto y tengo mi arreglo, entonces quedó referenciado de esa forma y no pierdo el struct anterior, y ahora se crea otro nuevo y que va a suceder exactamente lo mismo. Va a quedar referenciado de esa forma, yo no lo voy a perder. Eh, Al igual que anteriormente, se encuentra el código disponible, la idea es que pueda ser ruteado y lo puedan probar para entender y comprender cómo funcionan los conceptos. Los códigos entregados en las slides o como apoyo refuerzan la parte conceptual para que luego puedan ser integrados en problemas ya de mayor envergadura.